Elsina ordenó a la esclava que se peinara, y lo que sacó del cuero cabelludo horrorizada. La mansión respiraba olor a cera de abejas y a sudor velado, ese aroma espeso que se pega a la garganta cuando el sol del mediodía golpea las tejas de barro. Doña Eulalia, la señora, estaba sentada en el balcón, con la espalda recta como una regla de castigo, los dedos jugando con la taza de té que hacía tiempo que se había enfriado. Su pelo, negro y espeso como la crin de una yegua feroz, caía en trenzas deshechas, pegadas a su cuello húmedo. Llegó el momento del peinado. María. Llamó sin volver la cara, su voz cortando el zumbido de las moscas. La esclava salió del pasillo oscuro con sus pies descalzos en silencio sobre las gastadas tablas del suelo. Las manos de María estaban ásperas por fregar la ropa en el tanque, sus dedos estaban agrietados como corteza de árbol seca. Pero fueron esas mismas manos las que durante años habían domesticado el cabello rebelde de Miss Sus, tirando, retorciendo, atando hasta que dolía. Vamos, niña. Doña Eulalia estiró el brazo ofreciéndole el peine de hueso con mango de plata. Hoy están como demonios, me hiela el alma. María tomó el objeto y sintió el frío peso del metal en su palma. Sabía que no podía demorarme, a la señora no le gustaba esperar. Comenzó a desenredar las trenzas con cuidado, pero los hilos estaban enredados como raíces viejas de yuca. Cada calada provocaba un suspiro ahogado en doña Eulalia, que se mordía el labio hasta hacer sangrar. Más fuerza, animal. Gruñó cuando un hilo se resistió. ¿O quieres que llame al supervisor para que te enseñe? Asterisco. María tragó y obedeció. Enterró sus dedos en el cuero cabelludo de su dama, separando los nudos con uñas que, a pesar de ser cortas, aún contenían tierra del jardín. Fue entonces cuando sintió algo extraño. No era solo pelo. Había algo allí, duro e irregular, como una semilla petrificada bajo la piel. Allá. Doña Eulalia se retorció y se llevó la mano a la cabeza. ¿Qué fue eso, torpe? María no respondió. Sus dedos, ahora temblorosos, exploraron el lugar. No era caspa, no era una herida. Era algo atascado, como si una pequeña piedra hubiera nacido allí, justo encima de la cabeza, donde la señora siempre llevaba el peinado más ajustado. Señorita, murmuró, su voz era un hilo. Habla, criatura. Doña Eulalia se volvió con los ojos inyectados en sangre de ira. Pero cuando vio la expresión de María, el grito murió en su garganta. Porque entre los dedos del esclavo, brillando a la luz del sol, había un diente. No es un diente humano. Ni un diente de animal que ella supiera. Era pequeña, amarillenta, con una raíz retorcida como la de una mala hierba. Y peor aún, todavía goteaba un líquido oscuro, espeso como miel podrida. Doña Eulalia se llevó la mano a la boca y le temblaban los labios. Quítatelo. La orden salió en un susurro. Quítatelo todo. María vaciló, pero la señora ya la había agarrado de las muñecas y le había clavado las uñas en la piel. Con un tirón seco el esclavo sacó más. No fue solo uno. Hubo varios. Pequeños dientes, uno tras otro, alineados como una hilera de hormigas muertas bajo el cuero cabelludo. Algunos todavía estaban unidos por hilos de piel, otros cayeron en el regazo de Miss Sus con un sonido húmedo. Dios mío, jadeó doña Eulalia, con los ojos muy abiertos ante el espejo que la sirvienta había traído apresuradamente. Su reflejo mostraba su cuero cabelludo enrojecido e inflamado, con pequeños agujeros donde le habían arrancado los dientes. Y en el fondo de cada uno, algo se movió. Cosas blancas, finas como hilos de seda, retorcidas, como buscando una salida. ¿Qué es eso? A la señora se le quebró la voz. ¿Qué sale de mí? María no lo sabía. Pero al mirar aquellas cosas retorciéndose, recordó las historias que la vieja tía Anastasia contaba por las noches, cuando los blancos dormían. Historias de personas que albergaban demonios bajo su piel, de maldiciones que crecían como malas hierbas dentro de sus cuerpos. Historias de señoritas que de tanto maltrato terminaron con la cabeza llena de animales que roían por dentro. Y entonces, justo en el centro del cuero cabelludo de doña Eulalia, donde la carne estaba más viva, algo hizo clic. Un sonido húmedo como el de un huevo abriéndose. María dio un paso atrás y el peine se le cayó de las manos. Porque allí donde antes solo había heridas, ahora se abrió una boca. Pequeño, sin labios, lleno de esos diminutos dientes.
Y lentamente, como si probara el aire por primera vez, una lengua fina y pálida lamió la sangre que fluía. Doña Eulalia no gritó. Ella sonrió. La boca en el cuero cabelludo se movía lentamente como si masticara el silencio. Los dientes, afilados como agujas de coser, brillaban en la tenue luz de la habitación. María podía oler la sangre tibia, mezclada con el perfume de lavanda que su ama siempre usaba para disimular el olor a podredumbre que habitaba su cuerpo desde hacía semanas. ¿Has visto?, preguntó doña Eulalia, su voz era un susurro áspero como hojas secas aplastadas. Su sonrisa no tembló, pero sus ojos, antes fríos como piedras de río, ahora brillaban con algo que no era ni locura ni fiebre. Era expectativa. María tragó con fuerza. No pude correr. No podía gritar. Las paredes de la mansión tenían orejas, y las orejas tenían bocas que mordían. Se arrodilló fingiendo coger el peine, mientras la boca de su cabeza se abría de nuevo, esta vez emitiendo un sonido agudo, casi una risita. ¿No es hermoso? Doña Eulalia pasó los dedos por la herida y su pálida lengua se curvó en la punta, como un cachorro hambriento. Dijeron que me lo merecía. Ese era el precio por tantas órdenes y tantos castigos. María sabía de quién estaba hablando. Ni de los santos, ni de los sacerdotes. De otros. Los que venían en las noches sin luna, cuando el viento aullaba entre los cañaverales y los esclavos oían pasos donde no había pies. De los que susurraban en los sueños de los que murieron con la espalda abierta. «Necesitas un médico», murmuró María, con las manos temblorosas. Doña Eulalia se rió, un sonido que se partió en dos, como platos que caen al suelo de piedra. «¿Doctor? ¿Para qué? Me están curando». Inclinó la cabeza y la boca de la herida se abrió más, revelando una garganta oscura y húmeda. «Cada uno de los que lastimé, cada látigo que pedí, cada niño que vendí, todos están aquí ahora. Dentro de mí». María sintió que el sudor le corría por la espalda. Recordó que tía Anastasia le decía que las maldiciones no vienen solas. Llamaron a otros. Y una dama con demonios en la cabeza fue solo el comienzo. Afuera, los grillos dejaron de cantar. Algo llamó a la puerta del dormitorio, lentamente, como si probara la madera. No fue el viento. No era uno de los sirvientes. Doña Eulalia cerró los ojos, extasiada, mientras la boca en su cuero cabelludo comenzaba a tararear, una melodía sin palabras, pero llena de hambre. La vela sobre la cómoda parpadeó y su llama se extendió como un dedo huesudo que apuntara hacia Mary. Retrocedió hasta que sintió la fría pared contra su espalda, sus dedos apretados alrededor del crucifijo que escondía debajo de su vestido. El metal le mordió la palma, pero el miedo fue mayor que el dolor. Doña Eulalia sonreía con los labios cosidos por cicatrices, mientras la segunda boca, ahora abierta como una herida reciente, susurraba a coro con voces que no eran las suyas. María reconoció el tono agudo de un niño, tal vez la pequeña Jurema, vendida al sur el año pasado, y el gruñido ronco de un hombre, será el viejo chico, que murió atado al tronco de un árbol por robar un trozo de tocino. Los golpes en la puerta se hicieron insistentes. La madera crujía, no por el peso sino como si algo las arañara desde dentro, deshilachando lentamente las fibras. María escuchó el sonido húmedo de algo arrastrándose por el pasillo, un cuerpo deshuesado o demasiados huesos. «Ellos también te quieren a ti», dijo doña Eulalia, con los ojos blancos como leche cuajada. «Eres de sangre caliente. Sangre que se parece a la de ellos». María no necesitaba mirar para saber que las sombras detrás de ella se movían solas. Algo se enroscó alrededor de sus tobillos, frío como serpientes de río, y cuando miró hacia abajo vio marcas negras de dedos formándose en su piel, como tinta esparcida bajo la superficie. Afuera el viento aullaba, pero no era viento. Era el sonido de muchas gargantas, todas cantando la misma canción sin palabras, el mismo hambre que ahora goteaba de las comisuras de la boca de doña Eulalia, goteando al suelo como savia podrida. María cerró los ojos y oró no a Dios, sino a aquellos a quienes tía Anastasia le había enseñado a temer. Porque ahora solo ellos podían oírlo. Y cuando volvió a abrir los ojos, la señora ya no estaba en la habitación. Solo su boca abierta en el aire, flotando donde solía estar su rostro. Y ella sonrió. La boca flotante se ensanchó, los labios se extendieron más allá de lo que la carne debería soportar,
y de su interior rezumaba un líquido espeso y negro como boca de lobo que se extendía por el suelo en venas sinuosas. María no retrocedió. Sabía que correr solo la haría más visible, y lo que fuera que hubiera allí ya la había olido, ya la había marcado con esas huellas húmedas en sus tobillos. Metió la mano en el bolsillo de su vestido desgarrado y sacó la bolsita de tela que le había regalado tía Anastacia años atrás. Cuando todavía era una niña pequeña y creía que las pesadillas eran solo eso, sueños. En el interior, los huesos de un pájaro muerto, una uña sucia y un trozo de raíz que sangraría si se cortara. María sopló sobre ellos, murmurando palabras que no eran suyas, pero que llevaba en la memoria como cicatrices. El aire en la habitación se volvió más denso. La boca en el aire tembló y de su centro salió un sonido húmedo, como si algo estuviera siendo arrancado de una garganta ahogada. Entonces las paredes empezaron a sudar. No fue agua. Era la misma sustancia negra que goteaba de la boca, y donde caía al suelo, brotaban unas manos pequeñas, infantiles, con uñas afiladas como fragmentos de cristal. Se arrastraron hacia María, moviendo los dedos como arañas ciegas. Ella no gritó. En cambio pisó firmemente una de sus manos, y el sonido que salió no fue el de un hueso aplastando, sino una risa ahogada, como si debajo del suelo hubiera una multitud de niños ahogando sus propios gritos. María apretó los dientes y arrojó la bolsa al centro de la habitación. El efecto fue inmediato. Las manos se detuvieron. La boca flotante se cerró con un clic, como si alguien hubiera tirado de un hilo invisible, y por un momento, el silencio fue tan absoluto que María escuchó su propia sangre correr por sus venas. Entonces el terreno se abrió. No fue un colapso. Era como si el suelo fuera de tela, y alguien lo hubiera rasgado con un cuchillo. Del agujero salía un olor a tierra mojada y carne podrida, y en la oscuridad algo se movía. No era una persona. No era nada que alguna vez hubiera estado vivo. Era una masa de miembros entrelazados, brazos y piernas retorcidos en nudos, rostros aplastados en las articulaciones, bocas cosidas con mechones de pelo. La cosa salió arrastrándose, goteando la misma savia negra, y cuando habló, fue con la voz de doña Eulalia, pero distorsionada, como si la señora hablara desde el fondo de un pozo. No deberías haberlos llamado, María. María no respondió. Sabía que no era doña Eulalia. Sabía que la señora llevaba mucho tiempo muerta, que lo que quedaba de ella era solo un caparazón más, un contenedor de algo que había venido de mucho más profundo, de un lugar donde los muertos no descansaban, solo esperaban. La cosa en el suelo se desmoronó, las extremidades se separaron como serpientes que emergen de un nido. Cada uno de ellos tenía una boca y cada boca cantaba la misma canción sin letra. María volvió a cerrar los ojos y dejó que las palabras de tía Anastacia regresaran, no como recuerdo, sino como sangre. Cuando los abrió, estaba de vuelta en las dependencias de los esclavos. El olor a humo y a tierra húmeda era el mismo, pero el ruido de los grillos había desaparecido. En su lugar, un silbido bajo como el de una tetera a punto de explotar. María se miró las manos y vio que estaban cubiertas de tierra, como si hubiera estado cavando con ellas. Y en el centro de su palma una nueva marca, un círculo quemado con algo escrito dentro en un idioma que no conocía, pero que su cuerpo parecía leer. Alguien tosió detrás de ella. María se dio la vuelta lentamente. La tía Anastacia estaba sentada en el suelo con la espalda apoyada en la pared de barro y los ojos blancos como leche cuajada. Ella no miró a María. Miró lo que había detrás de ella. Tú los trajiste, niña, dijo la anciana con voz seca como hojas muertas. Y ahora no se irán pronto. María no necesitó darse la vuelta para saber lo que vio tía Anastacia. Podía sentir el aliento caliente y podrido en su cuello, la presión de unos dedos que no eran dedos rozando sus hombros. Podía oír una respiración húmeda, como si algo masticara el aire a su alrededor. Y cuando la primera sombra se desplegó desde el techo, goteando la misma savia negra, María supo que la casa grande ya no era el único lugar embrujado de la granja. Ahora, los barrios de esclavos también tenían sus dueños.